Dios bendiga, Dios guarde a todos aquellos que de una forma u otra siempre están conectados a nuestro ministerio, a lo que hacemos en las redes sociales y lo que nosotros pronunciamos como evangelio. En esta sesión que tenía tiempo que no le daba, la sesión hablando con el ministro, en esta ocasión tenemos una visita a nuestro canal del nuestro pastor Manolo de León. Él va a estar hablando y vamos a estar interactuando sobre el tema de la autoridad. Si usted ha conocido sobre el tema de la autoridad o tiene alguna duda al respecto, yo creo que usted se va a quedar ahí mientras esto esté durando hasta el momento en el que Dios le ponga la palabra como respuesta a su pregunta. Apóstol Manolo de León, salude a la audiencia y así comenzamos. Dios se bendiga. Saludamos a la audiencia en esta hora. Pues el tiempo es valioso, así que gracias al Señor por la oportunidad que tenemos para brindar y exponer este tema de autoridad. Profeta. Así que, bueno, arrancamos. Ya están listos ahí, tal vez conectados algunos, bueno, y por lo que van a ver también, esperamos y pedimos a Dios que en su misericordia y gracia divina, eterna, pueda ser de bendición y va a ser de bendición. Ya lo creemos, lo tomamos por fe, lo creemos en el nombre del Señor. Así que la palabra en Juan dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15 al 20 dice que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿De quién? De Jesús, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto dice: por cuanto agradó al Padre. Que habla de un Padre, de un Dios que es Padre, creador de los cielos y la tierra. Está hablando que en el Padre, en ese Dios, hay una autoridad. Hay una autoridad. Esa autoridad va a operar para crear todo el universo, todo lo que existe. Alguien dijo que Dios no existe. Sí. Y es muy real. Aquí la palabra es clara en confirmar esto, porque lo que existe fue lo creado. Entonces a Dios nadie lo creó. Dios creó todo lo que existe hoy en día, lo que ha estado, lo que el universo, las constelaciones, el planeta Tierra, todo lo que está, la naturaleza, todo. El hombre, nosotros fuimos creados por Dios. Por Dios. Esa autoridad divina, aquí lo dice tan claro quién es. Dice que es el Padre, y de mucho agrado fue para Él. Quiere decir que con gozo, con alegría, Él hizo y creó todas las cosas. Pero vayamos a lo que Él creó con su palabra también, porque la palabra es la autoridad de Dios. O sea, decimos que la palabra es la autoridad de Dios. O sea, la fuente de la autoridad en el contexto cristiano, en el contexto bíblico, es la palabra. Es la palabra. La autoridad es la palabra. La palabra es la presencia es autoridad. De la misma presencia sale la voz, y esa es autoridad, esa es palabra. Wow. Entonces toda la sustancia en todo el universo fue creado por una palabra, una semilla, que es autoridad. Entonces, o sea, es como dice el autor de los Hebreos, que lo que fue hecho por la palabra. La palabra, exacto. Todo lo que nosotros podemos ver fue hecho por la palabra. Y la palabra es autoridad. Exacto, todo fue hecho por la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue por Él. Porque así dijo, habló, lo dijo, lo declaró. Así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, porque fuese habitada, lo creó. Yo soy Jehová, y dice: no hay otro. O sea, fuera de Él no hay otro. Es la voz de autoridad superlativa, super eminente, que es lo más elevado, lo único en autoridad. No hay otro fuera de Él. ¿Qué tan necesario, apóstol, se hace dentro del seno de la iglesia entender
digamos, no quiero llamarlo concepto porque no es un concepto, Sí. es algo que sobrepasa el concepto, porque un concepto no tiene la oportunidad de crear cosas. Y como Sí. partimos de que la autoridad es palabra de Dios, Sí, la claro. autoridad es la palabra, entonces entendemos que la palabra de Dios no es un fundamento. concepto, es un fundamento, Un fundamento, no un exacto. concepto. Entonces Exacto. podemos utilizar la palabra fundamento. ¿Qué tan Eso. necesario es el fundamento de autoridad dentro del seno de la iglesia? Wow. Es inmenso, grande, importante, porque esa misma autoridad, esencia de Dios, es todo amor, es todo bondad, es todo fidelidad, es todo misericordia. Si nosotros no operamos en esa autoridad, es que esa autoridad definitivamente no es la que se asimile a la del hombre, a la del gobierno, Exacto. a la de mayormente ningún gobierno va a asimilar esa autoridad de Dios, aunque todas las autoridades son puestas por Dios, pero tiene que ver mucho cómo veamos al corazón y cómo nos humillemos por completo a Dios para obtener esa esencia en su misericordia de autoridad, para operar en esa autoridad, grupo, iglesia, familia, nación. Yep. Porque si no pedimos de Dios que venga esa autoridad, ¿sabes qué se hace? Autoritarismo. Autoritarismo. Es el comunismo. Es que es diferente Sofusca, a una autoridad sofoca, divina. asfixia. Digamos, es como una especie de un caudillismo, Exacto, algo exacto, así, un autoritarismo. exacto. Y discúlpame, pero también la iglesia pasa por ese mismo rol. ¿Sí? Porque, claro, porque si no descansamos en Dios, nos enrolla y como ministros y pastores, operamos en la carne. Esperamos en la carne. Apóstol, Y al operar en la carne ya sojuzgamos. tenemos claro los criterios, que la autoridad es fundamento, palabra de Dios, Claro. que por ella fueron creadas todas las Todas cosas, las cosas. Es visibles e invisibles. invisible, aquí lo dice bien clarito. Es bien claro lo que dice la palabra de Dios. Claro. Entonces, conociendo ya que, hablando ya de autoridad espiritual, autoridad que emana de Dios, ¿cómo yo puedo conocer cuando una persona está operando en autoridad? Porque obviamente, si tenemos un funcionario de un gobierno X, ese funcionario va a tener características de que pertenece a un gobierno y que representa una autoridad. Sí, Por claro. ejemplo, un oficial de tránsito tiene una vestidura que lo define y habla de su autoridad. Sí. Entonces, en el sentido eclesiástico, ¿cómo yo puedo definir rápidamente cuando alguien, qué vestidura, obviamente, tendría que apelar al discernimiento? Sí, claro. O sea, después de tener discernimiento de Pero hay evidencias. hay evidencia. Claro. O sea, ¿cuál es la evidencia que yo tengo que ver en una persona para yo decir y concluir, esta persona tiene autoridad divina? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Claro, paz, paciencia, templanza, benignidad, benevolencia, todo es muy importante de que en la persona, en nosotros podamos exponer eso, porque inmediatamente todo eso nos va a llevar a pues obtener éxito para edificar, bendecir, restaurar, comprender, amar y abrazar. Basado en este punto, apóstol, la gente a lo mejor se hará la pregunta, ¿el autoritarismo subyuga? Definitivamente, maltrata. Claro. ¿Cuál es la diferencia entonces? En cuanto más sea el mayor nivel de dependencia en el hombre, que ya lo lleva a un top de orgullo y prepotencia, mayor es la sojuzgación. La subjugación. El subyugo. El subyugo. Exacto, el asfixiar a la nación o familia o iglesia. Ok, entonces, teniendo estos puntos bien claros sobre la base de autoridad, la cual está definiendo el apóstol Manolo de León, muy propio porque está fundamentado en la palabra, y la palabra es la autoridad. Claro, aquí está. Es la autoridad, no es nuestra propia palabra, no es nuestra propia definición, Exacto. no es un concepto creado por nosotros, sino por lo que la Biblia revela y asienta de que la autoridad es palabra de Dios. Entonces, si la autoridad divina no subyuga, entonces, ¿qué hace? O sea, si la autoridad divina no subyuga a la gente, entonces, ¿qué hace en la gente? Edifica, bendice, ama, restaura, libera, perdona, corrige, abraza, corrige, disciplina a la misma vez. Wow. Dios.
Diferencia entre subyugar y disciplinar de una autoridad. Ejemplo, hablamos que la autoridad externa, trivial, mundana, aquella que aficia, pues subyuga a la gente, maltrata a la gente, se cree dueño de las personas. Claro. Y ese fenómeno, pues a veces lo vemos dentro de la congregación, ¿cierto? No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. A veces vemos eso. Claro. La persona a lo mejor se cree dueño de otra y subyuga a la gente, ya un maltrato o verbal. Entonces, si es eso lo que está sucediendo en un sentido descompuesto de lo que es autoridad, entonces entendemos que la autoridad divina pues ama a la gente. Claro. Entonces, pero también la disciplina. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo puede una autoridad disciplinarte sin que la persona entienda que es subyugación? Claro, yo creo más bien, profeta, que en la operación de Dios en su amor, misericordia y la gracia, es que Él ha visto del todo por el todo, por todos nosotros, que cuando Él nos creó para cosas muy buenas, porque aquí dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de nuestro Señor Jesús. Ok, aquí hay algo por cual ahora va a reconciliar lo que un día lo hizo, y que ese día cuando Él creó, dice que fue de agrado al Padre para que habitase en Él toda plenitud. ¿De quién? Que era la plenitud de Jesús mismo. O sea que en un momento el hombre es creado en esa autoridad. Está completo. Ese mismo amor de Dios le otorga esa libertad, más no libertinaje. Nada más le delinea le da una orden, que no coma del bien y el mal. Y eso era el hombre lo que tenía que, porque el día que comiera iba a morir. Entonces, cuando el hombre come y pues pasa a muerte, a condenación, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Exacto. Desde ahí ya hay otra línea y otra etapa donde Dios va a mostrar su amor y su gracia y misericordia, que es su misma autoridad. Pero Dios le dio autoridad al hombre, y en esa misma autoridad el hombre iba a operar en esa misma autoridad. Cuando el hombre no cuida esa autoridad porque desobedece a Dios, ahora entra en una etapa donde fue a condenación y fue a muerte. Ahora, ¿quién decidió entrar a esa etapa? El hombre. ¿Quién abrazó esa etapa? El hombre. No fue Dios quien lo empujó. Dios le dio libre albedrío, por lo tanto fue el hombre que lo decidió. Y de ahí es donde el hombre recibe un castigo, una condenación. Pero fue por mismo hombre que decidió tomar ese lugar. Ese lugar. El hombre, nosotros mismos recibimos las etapas difíciles que por nuestra misma actitud de desobedecer a Dios pasamos muchas etapas difíciles. Y aún esas etapas Dios las usa para poder ver que el hombre se ve a sí mismo como Dios nos ve a nosotros, para nosotros poder ejecutar cada día mejor su voluntad de Él. Pero no es Dios precisamente el que diga, soy la crisis y pego a ti porque soy la crisis. Soy el problema y pego a ti porque soy el problema. Soy el juicio exactamente, pero pego a ti. No, el hombre mismo recibe y entra a esa etapa de una corrección, más sin embargo, en el plano de Dios, Dios ya sabe que el hombre entró a la etapa de crisis, como en este caso, condenación, muerte, culpabilidad, castigo. Ahora Él va a realizar otro medio que nos está diciendo aquí. El que es autoridad, Él manda a alguien que es la imagen del Dios invisible. Wow. Del Dios invisible, el que estamos hablando, que creó las cosas, la sustancia, que todo el universo fue creado por su autoridad. Ahora él tiene otro proyecto para restaurar nuevamente lo que el hombre perdió. Pero el hombre ya está en castigo. El hombre ya está en disciplina, prácticamente. Ahora,
media vez ya está en ese castigo. Ahora Él manda a su Hijo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, para que Él venga y pueda morir por nosotros en la cruz. Ahora, acuérdate que Él es inocente, el Hijo. No es culpable. No es culpable. Y un inocente tiene que morir para que el culpable sea redimido. Y eso fue lo que hizo Dios prácticamente. Y yo creo que la pregunta que estás diciendo, ¿cómo es la corrección? ¿Cómo es la disciplina que Dios nos da? La corrección que Dios nos va a dar, Dios nos va a decir, esto hiciste mal. Como llegó al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Y el hombre escondiéndose, que ya sabía que había pecado. Ya sabía que había pecado. Más sin embargo, la etapa arranca de condenación, de muerte, de culpabilidad, hasta que vino Jesús y murió. Un inocente muriendo por los culpables, por los pecadores. Entonces, de ahí Jesús viene, muere, sepultado, resucita, está sentado. Ahora todos los que nosotros aceptamos al Señor, tenemos que saber que tenemos que operar bajo esa dimensión de la palabra misma de Dios, que tenemos que obedecer. Dios dice lo que Él es. La dimensión en su autoridad, que es eterna. Si nosotros hacemos caso a esa dimensión de esa autoridad en ti, en mí, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nosotros vamos a operar tal y como Dios quiere, con la ayuda, con las fuerzas de Él. Wow. El problema no es hacer caso a esta autoridad, profeta, porque es cuando nosotros definitivamente empezamos a caminar en nuestra dependencia. Y en nuestra dependencia nos van a ocurrir tantas cosas: querer resolver los problemas por nuestras fuerzas, querer resolver los asuntos por nuestras fuerzas, dones y talentos, ministerio y capacidades en nuestro orgullo. Y definitivamente cuando venimos a ver, ya estamos en extremo y no en el balance. Y cuando estamos en el extremo, ahí viene otra vez, donde por nuestras propias actitudes de desobediencia y sin querer nosotros, porque ya nosotros muchas veces pensamos que estamos bien y estamos a un lado, a un extremo, y cuando venimos a otro, dicen por ahí los ramalazos o los momentos difíciles por lo que nosotros mismos entramos, esas situaciones difíciles, y ahí vienen esas correcciones que de una u otra manera, si amamos a Dios, ahí estamos en el hilito, pues los que aman aún eso le va a servir para bien, porque de una u otra manera el momento difícil, el momento oscuro que estemos pasando, Dios nos va a decir, mira para allá, pon tus ojos, pon tu mirada, de pronto te desviaste, y sin darnos cuenta ya está habiendo una disciplina de parte de Dios. Pero la disciplina, haz de cuenta que la misma palabra está puesta de autoridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, fincar nuestra mirada en Él, depender de Él, descansar en Él, reposar en Él. Si tú miras todo lo que es la vida de los patriarcas, Abraham, Noé, habla claro que Noé, la palabra Noé significa reposo. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea que si Noé significa reposo, solamente al reposar va a venir gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Noé con esa gracia? Tremenda construcción, tremendo lo que hizo en medio de tantas dificultades, burlas que había, porque había una gran burla. Claro, obviamente que sí. O sea, no había ayuda para nada, y para que él anunciara que iba a haber diluvio, olvídate, era de locos. O sea, si podemos ver minuciosamente los detallitos de cada cosita de lo que llevaba a predicar el evangelio de esa manera, con esa magnitud, con ese detalle, vemos que este hombre tal vez fue amenazado, a su familia, no sé qué tanto, pero ¿cuál lo impulsó a caminar en esa magnitud, esa pasión, ese carácter, determinación, sacrificio para hacer esa gran construcción de una manera sobrenatural, fuera de serie? La gracia de Dios. Pero ¿cuál lo llevó? Reposar. El mismo reposo llevó a Noé a hacer y operar una dimensión súper fuera de serie. Entonces, decimos, apóstol, que autoridad es palabra de Dios. Exacto. La cual es fundamento. Claro. La característica de la autoridad viene siendo los frutos
del espíritu en una persona, para darme cuenta cuando una autoridad es totalmente direccionada por el Padre. Tiene que ver fruto del espíritu. Si una persona pues no expresa fruto del espíritu, entonces va por su línea y en su línea le cobra facturas. Cuando le cobra factura, ¿es buena o mala? Definitivamente la factura es mala. Es mala. Trae tantas cosas que no quisiera ni él mismo. Porque ¿quién quiere pasar cosas malas? No, nadie. Nadie. Pero ya esa línea ya es corrección. Es corrección. ¿Quién se la formó? El mismo hombre. Y tan solo Dios está viendo porque vio su misma palabra. O sea, cuando nos caminamos, entonces nosotros tenemos facturas en nuestra vida que tenemos que como quiera pagarla. Exacto. O sea, nosotros recibimos disciplina porque la autoridad te disciplina. Exacto. O sea, te disciplina sobre la base del amor, de la mansedumbre, exacto, de la templanza. Que atendamos que sigue siendo, que esa autoridad está vigente y como es eterna nunca se acaba. Ahora, todos cometemos los errores de muchas veces operar en una dimensión de nuestra dependencia que va a ser mala y va a traer malos resultados. Pues la autoridad está ahí y cuando veamos esa autoridad, ¿qué está haciendo esa autoridad? Nos quiere abrazar, nos quiere amar, nos quiere perdonar porque ya nos perdonó. Ok, entonces como es eterna, está vigente y ahí ya está puesta ahí, ya está concreta, es un fundamento eterno que nunca y nadie lo extermina. Tus errores, mis errores, los errores que muchos ministros puedan cometer, siempre y cuando veamos rápido allá la autoridad nos va a volver a abrazar. Siempre y cuando veamos y tomemos resolución por lo que veamos que está mal lo que estamos haciendo y porque hemos estado dependiendo de nosotros mismos, pero entonces cuando veamos nos va a abrazar. Ahora, tal vez hay que explicar esto también, las situaciones de malos ejemplos, de malos testimonios que marcan el cuerpo de Cristo, como acosos sexuales, como adulterios, como fornicaciones, y vistos y oídos al pueblo de Dios en claridad. Ahora esa es otra disciplina que entra entonces viene entrando la pregunta. Exacto. Cuando suceden cosas así en el marco que lamentablemente suceden en nuestro sector, claro, ¿cómo poder separar la autoridad divina sobre un vaso que se dañó? Sí, fácil. A la persona, como en cierto caso también que sucedió en los Corintios y que mismo Pablo habló acerca del suspenderlo por un poco a la persona, pero siempre abrazarlo y amarlo, para que no se obstruyera o se abandonara por tanta tristeza. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo dijo? Sí. Ok, entonces surge que en el cuerpo de Cristo tenemos que nosotros saber que somos cartas leídas y que de una u otra manera alguien puede fallar, pero cómo a darle a entender con ese amor a esa persona que falló. Pero el momento de tensión va a ser número 1 para poder restaurarlo. Wow. Número 2, para poder abrazarlo y tome las fuerzas suficientes. Número 3, para volver a restaurar la plataforma que la confianza de la gente la perdió de un momento a otro. Esto hay que explicarlo. Esto no se pone, la disciplina de suspensión o detención por 2, 3, 6 meses, ya cuestión del líder, del ministro, del predicador, del pastor, perdón. No se pone para perdón de pecados. Porque entonces estaríamos pisoteando la sangre de Jesús. Esto se pone para que Él diga: asumo mi responsabilidad. Fue mal, esto no está bien para los niños, para los jóvenes, los adolescentes. Que creo que eso debe ser. Yo creo que debe haber una alerta y no se pone para perdón de pecado. Claro, porque eso es suplantar. Esto que quede claro. Esto que quede claro, porque clarito. Esta parte ahí, hay muchas personas que confunde eso. O sea, el método disciplinario no es para perdón de pecado, es para que la persona pues aprenda a ser un mejor ser humano y mejor hombre de Dios en cuanto a conducta y a deberes. Claro, profeta, porque mientras nos paramos en el púlpito, predicador, ministro de alabanza, conferencista, lo que sea, ya hay niños, y hay jóvenes, y hay adolescentes que quieren ser como tú, como nosotros, que nos ve predicando,
entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender si algo pasó, sucedió, surgió, que marcó el cuerpo de Cristo, que marcó. Cuando digo que marcó, acosos sexuales, una y otra, costal de harina, fornicación, adulterio, violencia doméstica. Mentira. Oye, que la congregación sepa también que eso está mal. Es mal ejemplo a las familias, a los niños, a los jóvenes, a la sociedad. Y yo siempre he dicho una cosa, profeta, que no es posible que las organizaciones profesionales como equipos, selecciones nacionales, empresas, organizaciones, cuiden cuando hay un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Jugadores profesionales de fútbol, de donde sea, de cualquier índole, atleta, lo que sea, si se trasnochó y apareció con fotos tomando ahí con mujeres, ese ya no es titular. Los equipos profesionales son muy educados y cuidadosos en eso, porque saben de antemano que hay niños que están siguiendo a esos jugadores atletas. Por lo tanto, ellos, es lo que ellos piensan rápido, que hay que detener por momento para que atienda y que también ese jugador pueda hablar en las cámaras y decir: no está bien lo que hice. La parte humana. Entonces, perdón, mira, no es posible que esto ocurra en la iglesia y se pase por alto. Por eso yo quise pues recapitular en esa parte importantísima que usted pues estuvo desatando sobre el proceso disciplinario de la autoridad. Cuando una autoridad tiene un descenso moral, social, que entre un proceso disciplinario, o una persona, ¿verdad?, entre un proceso disciplinario. El proceso disciplinario no es para perdón de pecado, porque obviamente usted se presenta ante el Padre, usted está perdonado ante el Padre, de volada, como decimos, ¿verdad? Sí. De volada. Pero la disciplina es para corregir lo que se dañó, porque los efectos bilaterales están ahí. Exacto, y eso va a servir cuando alguien toma un receso, va a servir que en el día del mañana, el momento cuando le levanten y él está nuevamente tocando, predicando, alguien por ahí podría, un ejemplo, suscitar o surgir y decirle: ¿qué pasó? ¿Por qué estás ahí arriba? Que no sé qué. Momento, yo tomé un tiempo, asumí mi responsabilidad, cometí un error, así que no hay ningún problema ahí. Sobre el tema tiene autoridad sobre yo creo que eso. ese tema, apóstol, en lo más adelante, a lo mejor lo toquemos vamos a tocarlo. Sí, porque yo creo que hay algo ahí que creo que el aspecto religioso ha marcado mucho. Eso ha marcado muchísimo, en todo el sentido de la palabra. Eso ha explotado muchas iglesias. Autoridad. Sí, porque en el sistema religioso, para poner disciplina, porque pateaste un balón, porque viste un televisor, porque viste era por los estereotipos del ayer, era por cualquier cosita, y era realmente si una mujer estaba pasando aún su mes, una situación, tenía que sentarse hasta allá atrás y no podía, con ningún departamento podía contar con ella. Eso era terrible. No se trata de eso, se trata que si alguien cayó en lo más profundo, que no queremos que nadie, que todos atendamos a ese amor divino, esa autoridad de Dios, ¿verdad? Que la cual ya es la imagen de Dios invisible, Jesús, y vino y murió por nosotros, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Si nosotros nos mantenemos ahí, la iglesia va a caminar saludable en un camino de excelencia, no de perfeccionismo, no volvemos a caer otra vez en la misma. Entonces es ahí donde tenemos que atender de que el Dios que tenemos nos va a ayudar, y si en un momento dado no queremos que nadie sea, pero como surgió aún dentro de la iglesia primitiva de hombres que cayeron, y Pablo mismo dijo detenerlo, pero abrazarlo, no sea consumido, para que no sea consumido de tanta tristeza. Pero ¿qué hacemos? Por cualquier cosita antes en el sistema religioso, por cualquier cosa nosotros poníamos disciplina. Yo recuerdo, o nos ponían disciplina. Recuerdo cuando íbamos en la calle como jóvenes, de repente había un grupito jugando fútbol, ahí vino el balón rodando y alguien quiso pasarlo, nada más pasarlo al grupito. ¿Para qué lo pasó, profeta? Le dieron 6 meses de disciplina. No juegue. Y allá atrás, no cuenten con él, y allá atrás, para que toda la gente vea que está disciplinado allá atrás. Los estereotipos de la disciplina, que esto está dentro del tema, porque estamos hablando de la autoridad, y autoridad sobre personas, sobre vasos. Los estereotipos del ayer que te hacían entrar en un proceso disciplinario eran totalmente
algo que se caía, como decimos, de la mata. Apóstol. Y que se salía del contexto. Se caía del contexto de Dios. Porque ya en el pacto de la gracia se supone que siendo autoridad el Padre, Él mismo mandó a su Hijo, que su Hijo es precisamente lo que dice, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que vino y murió por nosotros, por medio de Él reconciliar consigo, no algunas, todas las cosas. Todas las si ya está reconciliado, ¿qué hacemos? Porque créeme, discúlpame que te diga, pero hay muchos pastores que todavía ponen la disciplina como para el perdón de pecados. Sí, por eso fue que eso me sí. sonó. Por eso fue que me sonó. Por eso me sonó, y yo creo que este tema tenemos que hacer un paréntesis para en un más adelante pues tratarlo y llevarlo con pinza, porque ese tema se toca con pinza, porque todavía tenemos los efectos de un modelo de autoridad trujillista que sofoca y que no conoce. Entonces, ya para ir aterrizando, apóstol, y cerrar nuestra primera sesión en el día de hoy, podemos decir lo siguiente. Amén. El modelo de autoridad es palabra de Dios. Palabra de Dios es fundamento. Exacto. El fundamento sobre un hombre se demuestra con características de fruto del Espíritu. Yo puedo conocer la autoridad en un hombre cuando tiene los frutos del Espíritu. Amén. Es una señal, ¿cierto? Amén. Es una Amén. señal. O sea, la autoridad divina tiene que tener esos frutos del Espíritu para poder ejercerla de la manera correcta. Amén. O sea, yo creo que este tiempo, apóstol, pues, muchas personas pues está siendo edificada ahora mismo. Amén. con Amén. esta palabra. Sustancial, porque lo hemos hablado a la luz de la palabra. A la luz de la Ese palabra. fundamento que el mismo Dios en sus características como Padre, en base a su carácter de esa autoridad, hizo y creó todas las cosas. Nos creó a nosotros. Tan especial en esa misma creación que dijo a imagen y semejanza. Wow. No lo dijo con una constelación, con un planeta, cuando a la tierra, cuando nos creó a nosotros, dijo a imagen y semejanza. O sea, fuimos creados igual. Por eso nosotros, todo lo que digamos, lo hablemos, tiene una repercusión porque hay una autoridad. Y cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hablamos, porque hay una repercusión. Dice que nuestro vientre es lleno del fruto de nuestros labios. El fruto de los labios es lo que decimos, hablamos, declaramos. Entonces todo lo que el hombre opere en base a hablar, declarar, decir en la tierra, en cualquier momento, instante, cualquier momento donde quiera que andemos, es tan importante poner atención a lo que decimos porque hay una autoridad. Entonces, en base al nivel que estemos y atendamos quién es ese Dios que nos creó y esa autoridad que puso en nosotros, y si atendemos a lo que Él ya hizo en todos los tiempos, en el tiempo de cumplimiento, mandando a su Hijo, y que es esa autoridad, gracia, favor, todo lo que ya está todo pagado, no hay condenación, no hay culpabilidad, no hay acusación. Si nosotros no atendemos a eso, lo haremos en nuestra fuerza, en nuestra dependencia. Entonces siempre estaremos hostigados, sojuzgados, y lo haremos también con los otros. Amén. Wow. Va a ser el problema eso, pero si nosotros descansamos, como Noé reposó, como Abraham, porque Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y mira hasta dónde Dios lo llevó. O sea, también tiene que ver mucho, aunque sea pueblo de Dios, cómo atendemos a esa autoridad y esa autoridad que nos ha dado. Conforme lo atendamos bien y operemos en esa autoridad, vamos a recibir las bendiciones. Mira, el Evangelio, nosotros creo que no hemos todavía experimentado nada, profeta. El Evangelio dice que experimentemos que es agradable, bueno, perfecto, ¿verdad? Nos hace falta. Y Dios en esta recta final, porque estamos en los últimos tiempos, que donde viene un avivamiento tremendo, queremos que Dios en su misericordia nos tenga ahí. Pero también tiene que ver mucho con el enfoque ahí. Con el enfoque ahí. En esa periferia. Wow. Señores, bendiciones. Yo creo que el tiempo pues no quedó corto para poder hablar. Muchas bendiciones a través de esta palabra. Usted, amigo, hermano que nos está escuchando, pastor, profeta, evangelista, donde quiera que te encuentres. Yo creo que esta palabra pues ha sido de bendición para tu vida.
yo no tengo, o sea, a mí me quedó algo en la cabeza, apóstol, y es la parte de la disciplina. Yo creo que debemos tocar eso ya en un tiempo más adelante. Lo tocamos más abierto, más abierto. Yo creo que está claro. Sí. En base a la disciplina, claro, Dios nos ama. Sí. Y Dios al que ama, dice la palabra, lo corrige. Lo corrige. Lo disciplina. Lo corrige. Pero la gente, más bien, no en sí Él es el castigo. No en sí Él es el problema. No. Él puso una palabra para que el hombre se fijara en esa palabra que es autoridad. El hombre dicta por hacer sus cosas como él quiere, como él desea, en su dependencia. El hombre. Y ahí es donde vienen los malos resultados. La dureza de la disciplina emana del fruto de nuestras decisiones. Exacto. Y respetando la autoridad. Muy claro. Sí. O sea, cuando respeta la autoridad, esa decisión de irrespeto traerá una dureza de la disciplina. Apóstol, entonces nada, nos quedamos para la próxima sesión. Vamos para la próxima sesión. En la próxima sesión yo creo que la gente va a ser mucho más completada. Así que Dios le bendiga. Dejamos que el apóstol pues le salude y le bendecimos en el nombre del Señor. Amén.